En este video se relata cómo ha ido evolucionando la filosofía a través del tiempo, desde sus inicios hasta la filosofía actual. Pero ¿qué es la filosofía? Es amor por la sabiduría. Tiende a la búsqueda constante de la verdad objetiva. Nace de la transición del mito, todo relato que no se dirige por la razón, a logos, explicaciones lógicas y racionales de la realidad. La filosofía está relacionada con varias ciencias como la antropología, la ética, lógica, etc., siendo esta considerada como la madre de las ciencias. La filosofía nace en Grecia en el siglo VII a.C. por un acontecimiento histórico. El desarrollo de la polis, los pueblos, que radican en el deseo de desarrollo, el intercambio comercial y el intercambio cultural. A partir de esto nace la filosofía y con ella los filósofos presocráticos, quienes en búsqueda de esa verdad objetiva trataron de explicar los orígenes de todo y la explicación de la realidad desde sus distintas perspectivas. Tales de Mileto estableció que el principio constitutivo de todas las cosas es el agua, Pitágoras los números, Anaxímenes el aire, Anaximandro lo indeterminado, para Heráclito era el fuego, lo impredecible, Parménides el ser, Leucipo y Demócrito los átomos. En el caso de Protágoras y Gorgias, más que presocráticos fueron sofistas, los cuales provocan una crisis donde se pone en juego la búsqueda de la verdad objetiva al implementarse la relatividad y al cobrar por impartir la filosofía. Sócrates entra en materia con la mayéutica, impartiendo la filosofía nuevamente de manera gratuita e implementando preguntas y respuestas, motivando la metacognición de sus alumnos. Con la superación de esta crisis, nace la filosofía clásica, con sus respectivos filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, el cual implementó la mayéutica, Platón, el cual tenía una filosofía idealista, entendía que el verdadero mundo es el mundo de las ideas, utilizó los conceptos de mundo sensible, el cual puedo percibir con los sentidos, y el mundo inteligible, que no es este mundo sino el mundo real, el de las ideas, y el dualismo que explica los conceptos de cuerpo y alma como independientes entre sí. Aristóteles, en cambio, implementó una filosofía realista, explicaba el heliomorfismo como constitución esencial de las cosas y que éstas dependen tanto de la materia como de la forma. Para él, acto es lo que la materia es en el momento y la potencia la capacidad para transformarse dinámicamente. La filosofía medieval es aquella filosofía que se desarrolló en Europa y Oriente Medio desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. La filosofía medieval se caracteriza principalmente por intentar conciliar las doctrinas cristianas, así como también judías e islámicas, con la filosofía heredada de la antigüedad clásica. El helenismo es una doctrina aristotélica seguida por la mayoría de los escolásticos, según la cual los cuerpos se hallan constituidos por materia y forma. San Agustín de Hipona fue el máximo pensador cristiano del primer milenio. Teoría del iluminismo de San Agustín de Hipona. San Agustín pensaba que no podemos percibir la verdad inmutable de las cosas a menos que éstas estén iluminadas por un sol. Esa luz divina que ilumina la mente procede de Dios. Santo Tomás de Aquino fue el más importante intelectual de la Alta Edad Media. Fue quien formuló las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. La primera vía es el movimiento, el cual dice que existe un primer motor que no puede ser movido por otro, y ese primer motor es Dios. La segunda vía es la eficiencia. Esta explica la existencia de causas eficientes que no pueden ser causa de sí mismas, por lo que tiene que existir una primera causa eficiente e incausada, y esa causa es Dios. La tercera vía es la contingencia, la cual dice que hay seres que no son necesarios o contingentes, pero si todos los seres fueran contingentes, no existiera ninguno, por lo que debe haber un ser necesario, y ese ser necesario es Dios. La cuarta causa es grados de perfección, la cual explica que podemos observar distintos grados de perfección en los seres de este mundo, como son la bondad o la belleza, pero que debe existir un modelo, un ser óptimo, máximamente verdadero, y ese ser es Dios. La quinta y última causa es la finalidad, la cual dice que los seres inorgánicos actúan con un fin,
pero al carecer de conocimiento, solo puede entender a un fin si son dirigidos por un ser inteligente, y ese ser inteligente es Dios. En el siglo XIX se producen tres grandes hechos: la revolución industrial, la revolución burguesa y la aparición del darwinismo. Estos acontecimientos marcarán el inicio de corrientes filosóficas cuyas doctrinas se centran en torno a las problemáticas generadas por los mismos. Entre sus principales corrientes filosóficas se encuentran el racionalismo absoluto, irracionalismo, positivismo y vitalismo. Las figuras destacadas de este periodo de la filosofía se encuentran: para Kant, la filosofía engloba la relación de todos los acontecimientos con los fines esenciales a los que tiende la razón humana. Propuso que el problema fundamental de la filosofía es saber si la razón humana es capaz de conocer. Decía que lo primero que se debe hacer es someter a la razón a juicio de valoración. Hegel fue un filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad y uno de los más importantes de su época. Lo fundamental de su teoría es el concepto de dialéctica, que considera el método para llegar al conocimiento como un proceso histórico que tiende al absoluto y que se identifique con el ser real y verdadero. Nietzsche fue un filósofo, poeta y músico alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental. Hizo una crítica de la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante la genealogía de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las actitudes morales. Marx fue un filósofo, historiador, escritor, economista y sociólogo alemán. Fundador del comunismo científico, de la filosofía del materialismo dialéctica y histórica y de la economía política científica. La filosofía contemporánea es el periodo de la filosofía actual. Esta le sigue a la filosofía moderna. Su inicio se centra a finales del siglo XIX o inicios del siglo XX. Martin Heidegger es un filósofo alemán considerado como uno de los más influyentes de la filosofía del siglo XX o de la filosofía contemporánea. Considera como lo primario el humor, es decir, las formas de la conciencia espontánea poco desarrollada. Jean-Paul Sartre fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, político y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Su concepción es ecléctica, se caracteriza por la búsqueda del camino medio entre el idealismo y el materialismo. José Ortega y Gasset fue un filósofo español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica. Según este, el objetivo de la filosofía es encontrar el ser fundamental del mundo. Este ser fundamental es radicalmente distinto a cualquier ser contingente o intramundano. Enrique Dussel es un académico, historiador, teólogo y filósofo argentino. Es una de las figuras más respetables dentro del pensamiento latinoamericano contemporáneo. Es miembro fundador de la filosofía de la liberación americana. También, dentro de esta podemos destacar las disciplinas filosóficas, que son especialidades de esta que se encargan de una problemática de la realidad con su propio objeto de estudio. Y dentro de esta podemos mencionar epistemología. Es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Además, la ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conciencia humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Por otro lado tenemos la ontología, que es el estudio del ser. También tenemos la estética, que corresponde a una de las ramas de la filosofía que explora todo aquello relacionado con la belleza de las cosas. Vemos la filosofía social, la cual por su carácter total y unitario abarca todos los entes sociales, es decir, que la familia es vista como la célula más pequeña de lo social. Concluimos con la filosofía de la ciencia, la cual investiga el conocimiento y las prácticas científicas. Además, la filosofía es una ciencia que abarca mucho, y dentro de sus ramas podemos mencionar la lógica, que estudia la forma y principios generales que rigen el pensamiento y el conocimiento humano. Y dentro de la lógica podemos destacar algunos elementos, los cuales son: el primer elemento de la lógica a tratar es el juicio, el cual fue definido por Aristóteles como el pensamiento compuesto por más de una idea, pero dotado a la vez de una unidad especial que se logra por medio de la cópula. Además, tenemos el silogismo. Es una forma de razonamiento deductivo e inductivo que proviene de la palabra latín silogismos y forma parte de la lógica de origen griego. En la lógica, una falacia es un argumento que parece válido pero no lo es. La lógica formal matemática, que es un sistema abstracto compuesto por un lenguaje formal, axiomas, reglas de inferencia y a veces una semántica formal que se utiliza para deducir o demostrar teoremas y dar una definición rigurosa del concepto de demostración.